Hola, queridos amigos, una vez más en Signos de este Tiempo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo andás vos? Muy bien, muchas gracias. Un beso y abrazo a todos los amigos que nos escriben. Andrea, de Estados Unidos, supongo que será Dori, alguien que dice Venezuela. Un país que está viviendo momentos difíciles en su sociedad y en su pueblo. Lilibel, Mari, Berta estaba conectada, Pedro, por supuesto, creo que estaba también Omar de México. Hoy cuando hagamos la pausa vamos a contestar dos preguntas. Una era una consulta que nos había hecho unos programas pasados Omar, y también Mabela nos había consultado dos cuestiones. No tenemos inconveniente en ir respondiendo, lo que pasa es que a veces, bueno, nos excedemos en abarcar el tema del programa y no nos quedan minutos. Así que téngannos un poquito de paciencia. Hola, Kena. Hola, Eva, Evita, nuestra amiga de Santiago de Chile. María. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias por las repercusiones del programa pasado, que fue un programa muy bello. Sí. Y iremos recomendando algunas lecturas también que incitan a nuestro despertar espiritual, ¿no? Uno de los testimonios de los tantos que hay, ¿no? En el mundo que hemos podido citar que era tan bello realmente. Así es. Bueno, acabo de leer nada menos que el capítulo 8 del Apocalipsis, que habla de la apertura del séptimo sello. ¿Qué sería la apertura del séptimo sello, Alicia? Bueno, es un tema nada menos largo. Querido Augusto, es lo que vamos a tratar en este programa. Y Giorgio Bongiovanni nos dice que la relación del Apocalipsis de Juan con la santa ira de Dios es justamente la apertura del séptimo sello, que es el sello de la justicia, donde el ángel verte la copa sobre la humanidad de la ira de Dios. Y fíjate que hace mención al fuego solar, a las emanaciones y a las tormentas solares, como un nuevo diluvio, como un diluvio de fuego. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, acá están diciendo, no sé qué están diciendo de Venezuela. Vamos a pedir también por este país y porque la luz, la paz y la justicia reinen en Latinoamérica, que está muy complicado. Hola, Jorge Salas también. Un abrazo a todos los que nos escriben con tanto amor. Bueno, ¿por qué empezamos a leer esto del séptimo sello? ¿Qué relación tendría, no? En todo caso, la ira de Dios con el Apocalipsis. Bueno, Giorgio nos está diciendo justamente que la apertura de este séptimo sello, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, se relaciona y da inicio a la santa ira de Dios. En programas pasados, en diciembre, explicamos en un programa que el evento físico que desencadenó, por decirlo, o que, está mal explicado, el evento físico que dio la evidencia de que se había desencadenado la apertura de este sello fue el impacto del cometa Ison con el Sol. Recuerdan que habíamos comentado que los cometas son espermatozoides cósmicos, son transportadores de genética solar entre los soles del universo, y que de alguna forma la información física de que nuestro Sol empiece a reaccionar con eyecciones de masa coronaria, o sea, tormentas solares, venía dada por este impacto, por la información que traía el cometa Ison. Es que, Alicia... en el plano espiritual, la equivalencia de esto es la apertura del séptimo sello que figura en el Apocalipsis. Claro, no, lo que iba a comentar con respecto al Sol es que han habido muchísimas llamaradas solares, no sabemos cuántas, pero suponemos que desde los últimos años han habido cientos, pero realmente ninguna ha sido tan fuerte que nos ha arruinado la vida o nos ha impactado fuertemente a la humanidad. Algún día por ahí va a pasar esto, de hecho a nosotros nos ha comentado Giorgio, pero tenemos que estar atentos a los signos celestes. El Sol se está despertando de este gran sueño y por ahí nos va a tocar de lleno también. Bueno, los científicos de la NASA están advirtiendo reiteradas veces sobre la posibilidad de acumulación de estos manchas que se llaman manchas en el Sol. En realidad, la observación de una mancha negra en el Sol es el
preanuncio de una tormenta solar. Vos sabés que se ve más oscuro simplemente por el hecho de que en donde está esta gran acumulación de gases en la superficie solar hay menor temperatura. Entonces, observado desde un satélite, una mancha solar es una zona de menor temperatura, pero eso preanuncia una gran estampida, yo lo llamo estornudo cósmico, digamos, Sí. donde el Sol libera partículas cargadas, protones y electrones hacia su alrededor. Su alrededor es nada menos que el sistema solar. Cada planeta, frente a esta enorme descarga de partículas cargadas, se defiende como puede. Nosotros tenemos un campo magnético, los cinturones de Van Allen, que nos protegen de las descargas cotidianas que el Sol envía. Ahora, ¿hasta qué punto el campo magnético nos protege de una tormenta solar inesperada? Bueno, entre ciertos rangos de tormentas solares, el planeta Tierra oscila con mayor descarga eléctrica o menor descarga eléctrica proveniente del Sol, pero no frente a una tormenta solar inesperada de las de mayor potencia. Sí, recordemos que también Omar nos está preguntando si los terremotos tienen que ver con esto. Sí, tienen mucho que ver porque las tormentas solares se descargan a través del Polo Norte. La eyección de la masa coronaria, si impacta sobre la Tierra, se descarga en el Polo Norte. Eso hace sucumbir un poco el Sol central que se encuentra en nuestro Sol, y eso hace que generen un movimiento de las placas tectónicas también. Sí, vamos a volver a leer, yo no lo traje en esta oportunidad, o tal vez sí, un mensaje donde habíamos explicado hace como 2 años que todo lo que nosotros como seres humanos generamos e impactamos sobre el planeta Tierra produce en la vibración del planeta unas ondas que generamos y, digamos, enviamos al Sol. El mensaje que le está enviando la humanidad al Sol es de caos y de desequilibrio. El Sol envía a través de estas tormentas solares un reacomodo de la desarmonía que nosotros estamos generando. Sí. Se comprobó en los últimos años, y esto han sido análisis de científicos en cuanto a la respuesta para Omar, y es algo que también vamos a charlar cuando hagamos la entrevista con Pierre Giorgio Cari, a quien en próximos programas tendremos en vivo, que en los últimos terremotos, sobre todo a partir del terremoto de Sichuan en China, había una correlación directa entre tormentas solares y la manifestación de un terremoto. Es decir, se manifestaba días u horas antes una gran tormenta solar y luego se producía un movimiento de las placas tectónicas. Eugenio Siragusa, el maestro de Giorgio Giovanni, explicó durante muchos años que a través de los mensajes que recibía de los hermanos del cosmos, que la tormenta solar produce un movimiento de las capas magnéticas que rodean a la Tierra, y que las capas magnéticas que rodean a la Tierra, a su vez, digamos, capas no visibles, producen un movimiento, una oscilación de las capas terrestres. Entonces nada está librado al azar, no existe la casualidad y lo imprevisible en el plano humano y en el plano terrestre, porque la Tierra es una célula del cosmos, es una célula del cuerpo macrocósmico del Creador, y por lo tanto debiera funcionar regida bajo sus leyes. Somos nosotros los que las tratamos de arrastrar hacia la desarmonía, ¿no? Sí, es cierto que ayer también hubo una caída de un gran meteorito. Bueno, digamos que el tamaño era del tamaño de un puño por ahí. Lo que pasa es que a la velocidad que viene ese bólido desde el espacio puede generar lo que generó, que es una reacción, una luminiscencia impresionante, pareciendo como que se cae una bomba. Y una gran explosión, porque la velocidad a la que se incorpora ese bólido en la superficie terrestre supera los 150 kilómetros por hora. Cualquier materia proveniente del cosmos, al entrar en contacto con la atmósfera, produce una ignición, digamos, el rozamiento. Ustedes todos han visto películas, hemos visto últimamente la película Gravity con Sandra Bullock, donde mostraban que los grandes problemas de la peligrosidad de las misiones espaciales es el reingreso a la atmósfera terrestre, porque si se produce a una velocidad no correcta, digamos, la fricción de ese aceleramiento sobre el campo gravitacional terrestre puede producir justamente una explosión y la pérdida de los tripulantes de las misiones espaciales. Al meteorito le pasa lo mismo. Cualquier
pedazo o trozo de materia que se ponga en contacto con nuestra atmósfera, al producirse ese gran aceleramiento y rozamiento, y por lo tanto su energía cinética va produciendo un aumento de temperatura de sus partículas, se puede producir una explosión. Eso es lo que se observa, aunque la cantidad de materia sea, como vos decís, la de un tamaño de una pelota, ¿no? Entonces, si eso causa una porción de materia tan pequeña, imaginemos si algo más grande impactara sobre nuestra Tierra. Están haciendo muchas preguntas, ¿sí? Sí, acá... Lo de Sheila yo lo estuve leyendo, lo vamos a contestar en un ratito, sí. No, acá Sheila nos dice sí. por qué sentimos tanto miedo de vivir una catástrofe de gran magnitud. Hoy vamos a hablar justamente de este tema, vamos a tratar de explicar con palabras de Giorgio cómo posicionarnos frente a la naturaleza y qué tenemos que hacer, cómo vivir estos tiempos si atravesáramos una catástrofe natural. Así es, Alicia. Uh-huh. Bueno, antes de seguir con el programa, y justamente porque tiene que ver con esto, cuando nos preguntamos muchas veces por qué la Madre Tierra puede tener reacciones entre comillas, violentas, nos llegó un mensaje muy cortito que voy a leer ahora, de Giorgio Bongiovanni, que se titula El hombre, Herodes del siglo XXI y el estrago de los inocentes. Del cielo a la tierra. Os recuerdo lo que Jesús Cristo, Hijo de Dios, dijo en el Evangelio. A quien provoca escándalo a los niños, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Los responsables de esta blasfemia en contra del Espíritu Santo serán severamente castigados por la justicia de Dios. El Padre Adonai ya ha revelado que desencadenará un nuevo diluvio universal, y esta vez el fuego se antepondrá al agua. El Padre ha abreviado los tiempos para la alegría de los llamados, de los señalados y de los justos, los cuales heredarán el reino de Dios en la tierra. Paz. Italia, a través de Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, 12 de febrero del 2014. Este mensaje se relaciona con una noticia muy dramática, que, debemos leerla para comprender o intentar comprender lo que el Creador ve en nosotros cuando cosas como estas suceden en el mundo. Unos 300.000 niños en este momento, en todo el mundo, son obligados a ser niños soldados. Nosotros hemos hablado un poco de esto. La información es muy reciente, dice que en el mundo hay alrededor de 300.000 niños soldados, una situación que según la ONU afecta a menores de 18 años que forman parte de cualquier fuerza armada, regular o irregular, en las labores que sean, incluidas las de empuñar un arma, cocinar, portear, hacer de mensajeros y además trabajos con fines sexuales, situación que afecta sobre todo a las niñas. Para concientizar en contra de estos abusos, se va a celebrar también un día internacional contra la utilización de estos niños soldados. Sí, se celebró la semana pasada. Celebró, el miércoles pasado. Exacto. Con este motivo tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York la proyección de Aquel no era yo. Aquel no era yo, que es un cortometraje de un español que está nominado para los Oscars del 2014, seguramente va a salir ese tremendo. corto. El tráiler ya está en YouTube, que lo quieran buscar, Aquel no era yo, ese es el título exacto, Augusto. Sí, aquel no era yo, está dirigida por un tal Esteban Crespo, uh-huh, y producida por por un muchacho, José Luis Matas Negrete. Sí, el film narra las vivencias de un niño soldado en África, es tremendo. Imagínate que hacer una investigación sobre un cortometraje para esto no solo es arriesgado, sino que también es muy difícil, uh-huh, porque hay más o menos 19 países los que reclutan a menores, según el informe de la Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en mayo del 2013,
50 grupos armados y 8 gobiernos actualmente reclutan o utilizan menores en el marco de las hostilidades, sin contar aquellos que se integran en las milicias que apoyan a los gobiernos. O sea, sin contar eso, son, como dijimos, unos 50 más o menos, ¿no? Bueno, la ONG Al-Boan se llama, que es una amnistía internacional entre culturas, Fundación del Compromiso y The Save and Children, emitieron un comunicado de que 19 países siguen reclutando menores como soldados, y concretamente, imagínate lo que es hacer un documental en estos países, ¿no? Afganistán, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, India, Irak, Líbano, Libia, Malí, bueno, etcétera, etcétera, son unos cuantos. Los conflictos, por ejemplo, como el de la República Centroamericana o Sudán del Sur, han puesto línea de drama ya al reclutamiento de estos niños como soldados. Aunque es difícil conocer las cifras exactas realmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estima que solamente la República Centroafricana, o sea, el número de niños que está siendo utilizados como soldados puede llegar a los 6.000. Según esta organización Amnistía Internacional, la mayoría de los menores de edad reclutados como soldados en el país son varones, pero también las niñas son reclutadas o alistadas a la fuerza, y a menudo, obviamente, son violadas o sometidas a la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual como esposas de mandos militares mayores o de alto rango, niñas. No, Augusto, Los niños dicen, entre otras cosas, bueno, me dieron una pistola y me enseñaron a usarla. Son testimonios dramáticos. La pobreza y la desestructuración familiar, la exclusión de la vida escolar, los malos tratos, los abandonos y los secuestros ponen a estos menores en manos de las milicias o de los ejércitos. Avances para acabar con esta práctica, ¿no? Que los utilizan como esclavos. Así que bueno, la noticia es terrible. Como la terrible. mayoría de las cosas que suceden en este mundo es dramática. Es terrible que sigan estando, porque hace unos 5 años habíamos leído un informe de la ONU. Quiere decir que la cantidad de niños soldados no disminuyó en el planeta. Que cuando le entregás un fusil a un niño y lo obligás a matar, los testimonios de la nota que leímos son terribles. Mejor no los quisimos leer, los testimonios de los chicos. Justamente el documental dice: aquel no era yo, porque es un chico que sale de esta situación y no puede creer que ese que mató y que hizo cualquier cosa por una orden para sobrevivir era él. Sí, ahí estamos viendo imágenes de cómo los hacen. Gracias, cómo los hacen marchar como militares, ¿no? Uh-huh. A los niños de, ¿cuántos son? ¿7, 8 años? A nuestros hijos, Augusto, a nuestros hijos, porque todos tenemos un niño cerca de nuestra vida, o si no lo tenemos, los vemos, y no podemos pervertir esta infancia. Cuando leemos en el mensaje que el Cristo le dice a la humanidad: si vos tocas a uno de mis niños, mejor que antes que yo te vea, te cuelgues solo una piedra y te tires al mar. Está hablando de que hay algo que el hombre no debe saltearse, no debe burlarse, y es la ofensa contra el Espíritu Santo, la inocencia y el destino de los inocentes, de las almas inocentes. Cuando esto lo permitimos como humanidad, y tal vez después un tsunami, un movimiento catastrófico sucede en alguno de estos países, como pasó en Filipinas últimamente, y como ya había pasado en Filipinas, en Myanmar y en Indonesia, donde está, según la ONU, el mayor número de niños soldados del planeta. Nosotros hemos hablado aquí, nos hemos preguntado, y hemos también entendido que para estos niños fue una liberación, porque estaban viviendo en un calvario del cual no podían salir, ¿no? Las imágenes son tremendas. Sí. Acá están... Hay un niño que sería como en este momento estamos viendo las imágenes, que sería un niño de 8 años que maneja a los otros niños como si fuese el jefe o el capataz, ¿no? Y les hace hacer flexiones de brazo, les acomoda la ropa, es increíble. Bueno, Alicia, nos comenta Giorgio al respecto. Estas palabras son de una entrevista que dio hace unos 15 días. Nos dice Giorgio Bongiovanni: entiendo que no es fácil comprender el concepto de las catástrofes y de la ira de Dios,
Pero si somos creyentes no podemos escondernos hipócritamente, buscando y venerando solo un aspecto de Dios, el amor y la misericordia. Hay otra parte que tenemos que contemplar y comprender, es decir, la justicia de Dios. No es una venganza, sino es un sublime acto de amor hacia las personas que no tienen justicia en el mundo, como lo que acabamos de ver. Es decir, alrededor de 5.000 millones de los 7.000 millones que somos. Niños que mueren de hambre, personas que viven en guerra permanentemente, personas enfermas que no tienen acceso a la asistencia médica y que mueren porque no pueden pagar las medicinas. Existen países que podrían ser más ricos que todo el Occidente y Estados Unidos porque tienen diamantes, tienen recursos preciosos, pero viven en una pobreza extrema, ya que no tienen acceso a los mismos. Los dictadores que los gobiernan son corruptos y venden estos recursos al Occidente y por lo tanto padecen la injusticia. Hay personas sin trabajo a causa de la corrupción y de la mafia. La pregunta que me hago es, dice Giorgio, ¿acaso estas personas no tienen derecho a la justicia? ¿Tienen derecho a esperar un mundo mejor? ¿Acaso no tienen derecho a que alguien los libere de esta vida? ¿O tienen que callarse y soportar y esperar que los poderosos los destruyan? ¿Es justo que Dios perdone siempre y que no imparta justicia a aquellos que la merecen y que la piden? Si no hay justicia humana, ¿acaso no tienen derecho a pedirle justicia a Dios? Dios existe y también es justo, y la ira de Dios no es una venganza en contra de los pecadores, sino que es un acto de amor para liberar a aquellos que jamás han obtenido justicia. Así es. Bueno, son palabras muy fuertes, pero muy claras, y cuando nosotros asociamos estas situaciones de tremenda injusticia y aberración en el planeta, comprendemos por qué estamos mancillando la vida de los niños y del mismo planeta, y por qué la naturaleza está queriendo, a través de sus manifestaciones, poder reacomodar la desarmonía y la muerte que hemos sembrado en esta célula de Dios. Bueno, en un momento Giorgio también acota, cuando le preguntan cómo es que se va a manifestar estas situaciones, esta ira de Dios, esta manifestación divina de justicia, y él dice, quienes somos creyentes, a diferencia de los no creyentes, tenemos que tener cuidado, porque en la Biblia la ira del Padre se ha manifestado muchas veces. Somos nosotros los que no nos acordamos. Hay intervenciones de Dios que son muy duras, por ejemplo, en el diluvio universal. La Biblia dice que un día Dios estaba enojado con el mundo porque veía corrupción, acciones en contra de la naturaleza, personas que se apareaban con animales, que mataban sin motivo. Entonces se le apareció al patriarca Noé mientras dormía y le dijo, levántate, prepara un arca. En realidad sabemos que se trataba de una intervención extraterrestre, porque es ridículo pensar que en un arca de madera se podía albergar a cientos de personas y especies y que pudiera resistir ante un tsunami. Se trata indefectiblemente de una tecnología muy avanzada. Dios le dijo que al arca tenía que entrar gente justa y buena, y decidió destruir el mundo con un diluvio, tsunamis y huracanes. Después del diluvio, Noé salió del arca con todas las personas y los animales de todas las especies y repobló la tierra. Por lo tanto, Dios le dio otra oportunidad a la humanidad, nos dice Giorgio, para restablecer la armonía del planeta. Esto ocurrió hace 10.000 años, en una situación claramente grave y degenerada de ese tiempo, pero no tanto como la que hoy en día tenemos en el planeta, porque incluso tenemos las armas atómicas que son capaces de destruir el planeta. En los tiempos de Noé tenían flechas, piedras, ni siquiera fusiles. Espadas. Sin embargo, Dios destruyó el mundo. ¿Acaso pensáis, nos dice Giorgio, que hoy que tenemos las bombas atómicas no podría llegar a hacerlo aún con más fuerza? Yo creo que sí. Si somos creyentes, en cambio, y si no somos hipócritas, que pensemos que Dios perdona todo, como lo eran los fariseos. Bueno,
Sí. Nos vamos a ir a una pausa para después seguir con las preguntas y ahondando con esto y todo lo que nos quieran preguntar, Sí. vamos contestando. Déjame sí. hacerte ¿Cómo no? una apreciación mía que se me ocurrió en este momento. Cuando Dios habla del mundo, que en aquella época estuvo el diluvio universal, que se hundió todo el mundo bajo las aguas, imagino que habrá sido solamente digamos, la ciudad donde vivía Noé, porque por ahí en América, donde aún no se conocía la vida, ¿no? Los occidentales no conocían. Me encantaría que esa pregunta se la transmitamos a Giorgio cuando en abril visite Buenos Aires, Sí. y ha comprometido su presencia en vivo en Mantra. Sí. Así que acordate, Augusto, porque me encantaría saber si ese diluvio, desde el punto de vista ¿Abarcó físico, todo el mundo o abarcó todo el ese planeta sector? o abarcó ese sector. Muy buena Sí. pregunta la tuya, Augusto. Maga seguramente le va a hacer la entrevista a Giorgio, que es el viernes 12 o 11. Sí, vamos a dejar que lo anuncie Maga, pero lo que sí podemos decir es que en abril Giorgio está viniendo a Buenos Aires para dar una conferencia en el Hotel Bauen, que se va a llamar La ira de Dios en la Biblia. Es una conferencia teológica y, bueno, prometió... La segunda venida de Cristo y el juicio final. Así es, ese es todo el título de la conferencia. Y prometió estar en estudios en vivo en Radio Mantra para toda la audiencia que lo espera, lo escucha, también discrepa con él, ¿por qué no? Pero sin duda su coherencia y su trayectoria en su vida espiritual lo hacen un gran referente para tener en cuenta. Así que nos estamos yendo a la pausa. En un minutito volvemos con más signos de este tiempo. Bueno, estoy siguiendo el diálogo tan interesante del chat que se genera. Vamos a hablar de todo esto, sobre que lo más importante, como decimos todos los programas, no nos vamos a cansar nunca de decirlo, son nuestras acciones positivas. Frente a cualquier circunstancia son las acciones positivas. Sí. Y acá se estaban preguntando sobre el repoblar el mundo. Una vez le preguntaron a Giorgio acerca de la justicia del Padre, y si en los mundos habitados, cuando el ser que vive en ese planeta se desvía demasiado del plan divino, si el Padre impone su justicia e interviene, como vos me vas a preguntar ahora, que de los casos como hablamos recién del diluvio universal, etcétera. Y Giorgio nos contestó que había varias formas de intervención directa del Padre. La menos extrema era esta, es que a través de la purificación y de la selección, pero que cualquier Dios creador podría, si quisiera, ¿por qué no? Porque el Dios lo puede todo, empezar de vuelta con un hombre y una mujer. Sí. Y a todos, como dicen los futboleros, borrarlos como vos, mandarnos a la B, ¿entendés? Y decir, la verdad es que empiezo con un hombre y con una mujer de nuevo, vamos a ver el nuevo Proyecto Tierra. Podría suceder esto. Sí, en este padre amoroso, amorosísimo, como decía el testimonio del niñito del programa anterior, Colton, el chiquito que había tenido ese periodo de muerte clínica, y le explicaba al papá, no sabés cuánto nos ama Dios, le decía el niño. Dios nos ama tanto, es tan enorme su misericordia, que durante todo este tiempo, desde la venida de Cristo hasta el día X en que el Maestro se vuelve a presentar físicamente a todos, nos dio la oportunidad de postergar nuestro merecimiento, de postergar nuestra ley de causa y efecto. Las catástrofes naturales, cuando sucedan, son un pequeño reacomodamiento para la purificación del planeta. Y de esto vamos a hablar ahora. En realidad no nos interesa quién repoblará el planeta, tal vez ni vos ni yo, porque siempre hemos recordado que lo importante es salvar nuestra alma. Si has hecho el bien, vas a la luz, como le decía el niñito al padre. Recuerdan que el nene se preocupaba por el destino de las personas que morían muy seriamente y le decía al papá, si este señor no tenía a Jesús en el corazón, no va a poder ir al cielo. Entonces, de lo único que nos tenemos que preocupar realmente es de obrar con acciones crísticas. Es todo el tiempo ofrecernos por amor a otro. En eso consiste la imitación de Cristo. Las religiones nos hacen recordar que hay un Dios creador, que ha enviado mensajeros. Cada religión ha tenido un mensajero diferente que nos ha transmitido verdades cósmicas y espirituales. Y las distintas religiones, todas, en alguna u otra medida, se corrompieron y desdibujaron la imagen de ese creador.
Pero sin embargo, a pesar de eso, muchas personas en el planeta despertaron al conocimiento divino a través de las religiones. Finalmente, el único objetivo de toda religión tendría que ser el de obrar en el amor en acciones. Esto es lo que nos debería aclarar la situación y no perdernos tanto en el temor de una catástrofe, ¿no? Sí, no, el temor también es una cuestión psicológica nuestra, porque si somos buenas personas y ayudamos, ni un cabello de nuestra cabeza será tocado. Así es. Nosotros hemos hablado recientemente de las cosas que suceden en el mundo, de lo que sucedió también en el diluvio universal, pero no fue únicamente el diluvio universal que hizo un borrar y cuenta nueva, también fue Sodoma y Gomorra. La pregunta sería, ¿fue una intervención también del Padre para mediar el caos en aquel entonces, Alicia? Bueno, justamente, fíjate lo que nos dice Giorgio de Sodoma y Gomorra. Es Dios mismo el que intervino en Sodoma y Gomorra y el que cerró las aguas del Mar Rojo, matando a cientos de miles de egipcios. Voy a repetir la frase, matando a cientos de miles de egipcios. Entonces, pregunta Giorgio, ¿era Dios o no era Dios? Está escrito en la Biblia. ¿Acaso no era el Padre de Cristo, el mismo que se le apareció a Moisés y que mandó una pestilencia sobre la ciudad de Israel y transformó el agua del Nilo en sangre? ¿No era el mismo Padre de aquel Hijo que vino con el amor? ¿Acaso era otro Dios? No, dice Giorgio, era el mismo. La justicia tenemos que aprenderlo, realmente lo tenemos que aprender. Es otra forma de amor, pero no la justicia nuestra por mano propia, la justicia del Padre, que es el que nos envió primero a su Hijo, ofreciéndolo por amor a nosotros. Sí, nosotros no podemos juzgar. Claro, la justicia es otra forma de amor, y todo esto es amor. Cuando yo me enfado mucho, solo lo hago por amor, porque yo ya no quiero ver a los niños violados en este planeta. En Palermo, donde vivo, deseo ver a la gente que camine tranquila por la calle, sin que nadie le dispare. Vos sabés que el tema de la mafia es tremendo en Sicilia, al sur de Italia. Yo conozco a la mafia como mis bolsillos, dice Giorgio, y conozco a muchos mafiosos arrepentidos. Si a un mafioso le hablas del bien y del mal, de la dualidad, él se te ríe en la cara. Después de haber hablado contigo, si tiene que matar a un niño y disolverlo en ácido, sale y lo hace. No le importa nada. Ustedes pueden rezar todos los días y todas las noches que querráis, pero él lo hará igual. Por lo tanto, recemos desde la noche hasta la mañana, pero si tenemos la posibilidad de detener el mal, y el Padre Adonai nos da la posibilidad de hacerlo, lo tenemos que hacer. Yo no tengo armas, ni espadas, ni ametralladoras, y aboliría todas las armas del mundo. Soy pacifista y he firmado por todas partes no a la guerra, ya que Dios puede usar su justicia. Yo estoy a favor de sus armas, del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Son estas las armas las que tienen que encauzar al hombre que no respeta a Dios. El agua, el aire, la tierra y el fuego os destruirán si seguís en el camino negativo. Desde el momento que os quiero mucho y que he venido a este mundo, dice Giorgio, para dar mi vida por vosotros, queridos hermanos, yo os anuncio que habrá catástrofes y os golpearéis la cabeza contra el muro diciendo, Señor, basta. Entonces, para evitar todo esto, nos dice Giorgio, os invito a rezar y a actuar, a estar serenos, porque si estáis trabajando, como hacen mis hermanos, en algún lugar del mundo, a favor de la vida del prójimo, el tsunami llegará aquí, pero las aguas se dividirán, salvando el lugar de mis hermanos. Siempre Giorgio, qué bello. Qué testimonio, ¿no? Él nos habla de que hay una sintonía, como contamos en un programa que hicimos en diciembre, que se llamaba La Manifestación de la Justicia, de que si estamos en sintonía con el amor, con la tierra, con los elementales, no tenemos que preocuparnos sobre nuestro destino, porque el estar en sintonía con el planeta Tierra nos pone un detector, un imán, que atraemos la armonía, la paz, la serenidad
y no el caos y la destrucción. No nos convertimos en el virus negativo que atenta contra la célula tierra. Sí, también quiero aclarar algo, porque muchas veces nosotros decimos y dejamos todo en las manos del Padre, para que el Padre se encargue de todo, que realmente cuando no podemos solucionar algunos problemas, o la mayoría de los problemas, obviamente que tenemos que dejarlo en las manos del Padre, que Él va a manifestar su justicia pronto. Pero tampoco podemos caer en esa situación simplista de decir, bueno, el Padre lo va a hacer todo y nosotros, mientras tanto, nos cruzamos de brazos. Claro, exactamente. Si nosotros nos cruzamos de brazos y dejamos que el Padre todo lo haga, entonces Él nunca va a intervenir. Digo yo, no sé, imagino. Porque Él quiere que nosotros hagamos algo. Quiere que nosotros intervengamos. Entonces, este también es un mensaje importante para la gente, para que no nos dormamos en los laureles también, que podamos hacer aunque sea algo. No caer en la desesperanza. Y también, como decís vos, en la pasividad simplista de decir, bueno, que haga todo él, como esta sociedad está pervertida, como hay niños soldados, como hay muertes, narcotráfico, etcétera, yo no puedo hacer nada, no hago nada. No, porque en ese egoísmo, si Dios te quiere hacer general de un ejército para que vos impongas el bien, vas a estar ahí adentro. Pero si solamente te dio una voz y un micrófono, vos podés hacer tu pequeña tarea, que es sentarte acá y hablar, Augusto. Y si te da un plato de comida y alguien toca tu puerta hambriento, te está dando la posibilidad de que lo ayudes. Nuestras tareas tienen que ser concretas, no tienen por qué ser vamos a decir, multitudinarias. La Madre Teresa le decía a los periodistas que le increpaban sobre la inutilidad y la ineficiencia de que solamente rescataba 90 leprosos a quienes le daba de comer de la calle de India. Vos has estado en India, Augusto. ¿Y cuánta gente tirada en la calle en condiciones de extrema pobreza has encontrado? Y ella le decía, digamos, casi increpándolo al periodista, de que ella tenía sus 90 leprosos y los del periodista, ¿dónde estaban? Todos podemos hacer algo en la mínima proporción, y esa mínima proporción es una cadena de contagio que yo tengo que incentivar primero al hermano que está al lado mío y también a aquella persona que recibe mi caridad, porque esa persona puede tener la esperanza para un nuevo día de vida y no abandonarse. También quiero decir que, por ejemplo, en un país como la India, donde la pobreza es una cosa alarmante, esa gente por ahí no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de tener un techo y de comer. Esa gente por ahí no tiene la posibilidad de elegir, pero nosotros sí la tenemos, ¿verdad? Nosotros la tenemos y tenemos una cierta responsabilidad con eso. Pero volviendo al tema de las catástrofes, bueno, si no tomamos partido, por ejemplo, ¿no? Pues ya sea por el bien o por el mal, ¿nos salvamos? Si no tomamos partido, es muy buena pregunta esa. Porque si nos quedamos en el medio, no hago nada, pero no soy parte de ningún movimiento negativo, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco me juego mucho porque, bueno, tengo mi vida, tengo mi trabajo, estoy todo el día, digamos, ocupada de mis quehaceres, tenés una familia, tenés responsabilidad, tenés que pagar cuentas. Bueno, porque ¿eso significa estar automáticamente del lado del bien? Vos sabés que... ¿Qué pregunta? Giorgio... Te voy a responder con las palabras de él, no con las mías. Bueno, listo, dale. Me callo entonces. Primero te voy a citar una frase de Martin Luther King, que dijo: nuestra vida comienza a terminar el día que nos quedamos callados sobre las cosas que nos importan. Esta frase es maravillosa, la voy a volver a leer. Nuestra vida comienza a terminar el día que nos quedamos callados sobre las cosas que nos importan. Verdaderamente no tenemos una vida, Augusto, sino nos comprometemos a favor de la vida. Todo aquello que decimos que son nuestras ocupaciones no tiene ningún sentido si no nos ponemos una camiseta. Por más mínima que sea nuestro accionar y nuestro compromiso a favor de la vida, aunque sea una vez por semana me dedico a regar las plantas y hacer algo a favor de otro que no sea yo, que no sea mi egoísmo y mi núcleo privado, mi burbuja, mi célula familiar. Entonces, si yo no tengo mi vida para protestar sobre las cosas que me importan, que son la vida y los derechos humanos, entonces mi vida empieza a terminar. Esto nos dice Luther King. Fíjate lo que nos dice Giorgio. Pero Jesús, a los miles de millones de cristianos indolentes y viles que con su infructuosa, endeble e inerme fe siguen callando frente a las injusticias,
y al perpetuo holocausto de las almas, les dijo algo mucho peor que lo que les dice Martin Luther King. Les destinó a algo mucho peor. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La justicia divina, nos dice Giorgio, ya está en acto, y el tiempo glorioso de su regreso está en las puertas de este tiempo. Sobre los asesinos de la vida, sobre los tibios, sobre los jefes del nuevo Sanedrín, se abatirá la espada de fuego del Hijo de Dios. Hasta el nuevo reino y hasta el triunfo de la verdadera Iglesia de Cristo, de sus verdaderos ministros y de todos los hombres ateos y creyentes que con sus obras, no con sus pensamientos, con sus obras han encarnado la mayor de las enseñanzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque amar nunca fue una prerrogativa de un credo, sino de todos los seres, de su infinita, inmensa y maravillosa creación, nos dice Giorgio. Es maravilloso. Amar no es algo que va solamente con una religión. Es un símbolo, un estandarte de todos los credos, nos dice Giorgio. Sí. Esto es lo único que teníamos que llevar con nosotros adentro. Entonces, tomar partido, porque él dice, lo que Jesús nos ha dicho si somos tibios y no tomamos un partido para defender la vida, es que el Padre nos dirá, no eres mi hijo, no te convertiste, no aprendiste nada en esta evolución. Esta vida no te ha servido más que para tu comodidad egoísta. Y nosotros, con la mínima actitud, hablando con los demás, ayudando concretamente a algún ser que, digamos, tiene alguna carencia material, defendiendo las injusticias o participando de algún movimiento a favor de la vida, porque a veces no hace falta que seamos nosotros los líderes de nada. Colaborar con alguien que hace algo más importante que yo. Eso también significa estar a favor de la vida. Bueno, vos recién decías la palabra partido, tomar partido. Podríamos llevarlo al plano de la realidad de lo que nosotros vivimos en este mundo, y la realidad de lo que nosotros vivimos es que estamos siendo observados. Nosotros es como que estamos jugando un partido adentro de un terreno de juego, y el observador nos está dando la posibilidad de ver cuán grande es nuestra evolución o cuán pequeña, o si retrocedemos incluso. Entonces tratemos de no olvidar esto, que en realidad estamos acá de paso, es algo temporal. Es como si estuviésemos dentro de un Big Brother, ¿no? Un gran hermano. Y tenemos las cámaras que nos están observando, y el día del juicio, porque el juicio va a venir, o mismo cuando nos tengamos que partir de este plano, algún día nos tenemos que enfrentar con el juez. Y con lo que hemos hecho. Y con esas cámaras que nos están apuntando 24 horas todos los días, nos las van a pasar repetitivamente y van a decir, mira todo lo que tenés, mira todo lo que hiciste acá, mira todo lo que hiciste allá. Mira cuánto dañaste, mira cuánto fue tu egoísmo cuando había una mano tendida pidiéndote ayuda. Entonces, claro, si tan solo pensásemos por un instante que en realidad temporalmente tenemos que hacer las cosas bien para después gozar de una plenitud eterna, entonces deberíamos cambiar, levantarnos, pero es difícil también, ¿no? Muy difícil. Nos despedimos con un pequeñísimo mensaje que se llamaba El presente y futuro del mundo, de Giorgio Bongiovanni, de hace unos años. Set un Gener, a Giorgio Bongiovanni. Añadimos brevemente las consideraciones siguientes. Nosotros pensamos que en vuestra sociedad y en vuestro mundo no todo está perdido, por decir un proverbio vuestro. Hay hombres y mujeres del planeta Tierra que están animados por algunos altísimos valores de la justicia, de la paz y del amor. Estos son algunos millones y cuentan con nuestra completa solidaridad y protección. Gracias a nuestra alta ciencia, nosotros aumentamos su inteligencia psíquica, espiritual y sus fuerzas físicas,
para hacer que puedan cumplir con su misión. Estos amigos, seres humanos especiales, trabajan en varios planos de vuestra sociedad, desarrollando profesiones a favor de la vida y en todos los niveles: justicia, información, medicina, ecología, religión, política, educación, etc. Esto para favorecer el crecimiento espiritual y humano de vuestros niños. Ellos son los elegidos del Apocalipsis. ¿Entendéis ahora? Paz. Todos los niños que sufren y mueren en vuestro mundo, por ley cósmica, pasan directa e inmediatamente a la dimensión de la luz. Vuestro Setun Shener, a través de Giorgio Bongiovanni, Uruguay, del año 2005, estigmatizado. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, hasta el próximo programa, ¿no? Así es, hasta el próximo programa. Me quedó una respuesta para Omar respecto de el final. Él nos había preguntado hace unos programas sobre la relación entre Eugenio y Giorgio, y también una respuesta para Mabela. La de Mabela la dejo para el próximo programa. Para ser sintéticos, Omar, Giorgio decidió acatar las órdenes del cielo de difundir su mensaje en todo el planeta, y Eugenio tenía una visión más conservadora y creía que Giorgio tenía que radicarse definitivamente en Sicilia. Sí. Esto fue el gran motivo de división de sus misiones, y tal vez el cielo así lo quiso, para que hoy pudiéramos estar hablando de esto. Sí, recordemos también que Eugenio tenía una edad muy avanzada para aquel entonces, cuando hubo una especie de división entre Giorgio y Eugenio, ¿no? Así es. Próximo programa, seguramente, no sabemos, hablaremos de las almas gemelas. Está en curso una entrevista con Pier Giorgio Caria y también con la vidente de la Virgen María, Luz de María. Hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga.